Dios le bendiga, amado. Alabado sea el Señor. Reciba un saludo, aleluya, primeramente de nuestro Señor Jesucristo y de este servidor y de tu canal Palabra de Fuego. Gloria al Señor. Y en el día de hoy, amados, vamos a traer un estudio bíblico muy controversial y muy importante. Vamos a traer el estudio bíblico referente a la danza hebrea, que en el tiempo de hoy se está practicando dentro de la iglesia de Cristo. Queremos hablar la procedencia, hermano, de dónde proviene la danza hebrea que hoy en día se practica tanto en muchísimas denominaciones que se suelen llamar cristianas. Pero, amado, tenemos que ver el origen de dónde proviene esto, que habla la Biblia referente a esto. Y, amado, si esto es una práctica que está dentro de la adoración a Dios, ¿qué dice la Biblia? Si esto hay que practicarlo en el Nuevo Testamento, o si la iglesia primitiva lo practicó en un momento dado. ¿Y qué nos dice la Biblia referente a esto? En este tiempo moderno, en este tiempo del último tiempo de la iglesia, en la gracia, en el Nuevo Testamento, ¿es válido la danza hebrea dentro de la iglesia? ¿Está dentro de los patrones establecidos bíblicos dentro del Nuevo Testamento como parte de la adoración a Dios? Alabado sea el Señor. ¿Y de dónde proviene esta costumbre que el pueblo de Israel practicó en la antigüedad? Y eso en esta tarde vamos, alabado sea el Señor, a hablar y vamos a traer un estudio. Aleluya, vamos a tratar de simplificarlo, hermano, lo más posible, porque es un estudio bien extenso y queremos compartir con usted esta enseñanza de parte de Dios. Así que, amados, vamos rápidamente a la escritura. Vamos a dar una pequeña introducción porque tenemos mucho material. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la escritura, lógicamente, porque la Biblia dice que todo, alabado sea Dios, lo que se hable o se diga, se fundamenta en la escritura. Y la Biblia dice que si alguno hable conforme a las palabras que están escritas en este libro de la profecía. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado, hermano, a través de Jesucristo. Así que vamos a estar leyendo de nuestras notas personales, gloria al Señor, y lo que dice la escritura. Vamos a estar citando los versículos bíblicos para probar bíblicamente, amado, alabado sea Dios, este estudio. Así que vamos a comenzar con una introducción. Amado, ¿de dónde proviene la danza? La danza se practicaba en las culturas antiguas. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de la antigua Babilonia, que fueron las primeras civilizaciones que se levantaron sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. Amado, la danza viene del antiguo Egipto, aproximadamente del año 3500 antes de Cristo. Y esto se hacía y se practicaba en adoración a una diosa egipcia que se llamaba Hathor. Esta diosa era la diosa del arte, era la diosa de la fertilidad dentro de la religión egipcia. Y esta diosa era la diosa que se encargaba de la fertilidad, de las artes, de la música y este tipo de actividad dentro de la cultura egipcia. ¿Ves? ¿Por qué vamos a tocar específicamente la cultura egipcia? Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en el cautiverio que estuvo, de 400 a 430 años de cautiverio, fue que el pueblo de Israel aprendió esta costumbre de la danza. ¿En honor a quién? A los dioses paganos del viejo Egipto. Y la danza, alabado sea el nombre del Señor, se hacía en honor a esta diosa, que es la diosa de la fertilidad y de la música y de las artes. Porque el sistema egipcio tenía
un sistema de entretenimiento. Y los que danzaban eran las mujeres, no eran los hombres. No era común que un hombre danzara para entretener al rey o para hacer rituales que tienen que ver con rituales religiosos o otro tipo de rituales que más adelante lo vamos a estar tocando. Para qué se utilizaba la danza dentro de la cultura egipcia. Y amado, se hacía en honor a una diosa que se llamaba, ¿verdad? Como mencionamos, la diosa Hathor, que es la diosa de la fertilidad, de la música. Y las danzoras, las mujeres que danzaban, porque esto lo practicaban las mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Y se le decía el nombre de Kener a aquellas mujeres que practicaban y se dedicaban a esta, alabado sea Dios, rama, para entretener a los reyes y para diferentes actividades que se hacían dentro de la cultura egipcia. Estas mujeres bailaban desnudas, solo con su joya. Para los antiguos, la danza era magia, se consideraba una magia, era algo, según los egipcios, era algo espiritual, era algo mágico, ¿ves? Para atraer lo que era los poderes de los dioses sobre el pueblo, y era algo mágico y especial. O sea, que entra dentro de la magia, amado, que sabemos muy claramente que la escritura rechaza la magia y la prohíbe terminantemente, hermano. Pero esto era parte como de la magia o de los poderes que poseía esta diosa. ¿Ve? Y era como un tipo de encantamiento que se utilizaba para encantar y para hipnotizar a aquellos que veían la danza cuando se practicaba. Eso pasó en el caso de Juan el Bautista, cuando la hija, alabado sea Dios, de la reina baila para el rey. Aquel hombre quedó, hermano, hipnotizado, inclusive le pidió que le daría lo que fuese del reino, y aquella mujer le pidió al rey la cabeza de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista perdió la cabeza, hermano, alabado Dios, por una danza. Para que usted vea, vaya viendo el trasfondo histórico, amado, de dónde proviene la danza. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas mujeres bailaban desnudas simplemente con su joya. O sea que era un baile erótico, era un baile sexual, era un baile que envolvía la lascivia, la lujuria dentro de esa magia o ese encantamiento o ese hechizo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se practicaba en honor a los dioses. Se practicaba cada vez que nacía un niño, había una celebración por el nacimiento de un niño o de una niña. Se practicaba también en los funerales. Cuando una persona moría, también se danzaba, y había ciertas diferentes danzas para cada ocasión en específico. Había una danza para honor a los dioses, había unas danzas específicas para los nacimientos, había otro tipo de danza para los funerales, y había otro tipo de danza cuando se iba a la guerra. Y si usted puede ver en la historia del pueblo de Israel, regularmente cuando se ganaba una guerra, las mujeres que danzaban para celebrar una fiesta de pueblo, hacían una fiesta de pueblo, y lo hacían culturalmente para celebrar la victoria de la guerra. Y eso también estaba dentro de la cultura judía. Y aquí usted va a ver por qué el pueblo de Israel lo aprende y lo practica. Y eso es lo que queremos traerle en esta tarde. Queremos hacer esta introducción para que usted entienda, hermano, que esto viene de Egipto. El pueblo de Israel aprendió esta costumbre de los egipcios. Cuando usted va a la escritura y usted va a la parte histórica de lo que eran los patriarcas, en ningún momento los patriarcas como Abraham, como Jacob, alabado sea el nombre del Señor, como los primeros patriarcas de donde sale Israel, ninguno de ellos practicó la danza. En ningún momento ninguno de ellos tenía como costumbre practicar este tipo de baile, porque era un baile que se practicaba comúnmente dentro de los pueblos que no servían a Dios.
de las personas que eran impías, de las personas que eran idólatras, de las personas que adoraban dioses falsos, que no le servían al Dios verdadero. Por eso es que Abraham en ningún momento practicó, o hay un registro bíblico de que Abraham practicara la danza, o Jacob lo practicara, o los patriarcas la practicaran. Porque esto viene de las civilizaciones antiguas, y entre una de ellas sabemos que una de las más antiguas es la egipcia, y estamos tocando específicamente a los egipcios porque sabemos que el pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor, a través de José se desarrolló y creció dentro de Egipto por José, que trajo a su padre, a sus hermanos a vivir en Egipto, y ahí el pueblo crece y entra en lo que se llama un cautiverio indirectamente. Cuando cambia el faraón, pues ya los faraones ven a este pueblo como esclavo y esclavizan al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se multiplica y crece en grande manera dentro de Egipto. Y mientras estuvieron en este cautiverio de 400 años, 420, 430 años aproximadamente, ellos aprendieron estas costumbres, porque las personas que danzaban no eran los nobles. Dentro de Egipto, los nobles, los ricos, los poderosos no eran los que practicaban, y las mujeres pudientes de dinero tampoco practicaban la danza. Las que practicaban la danza eran las esclavas de Egipto. Y sabemos que los esclavos en Egipto por más de 400 años fue el pueblo de Israel. O sea que las mujeres judías fueron las que aprendieron este arte de la danza para practicar estas ceremonias mágicas espirituales para la adoración a dioses falsos. Amados, sabemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el cautiverio, se olvidó de Dios, amado. Alabado Dios, y ellos también adoraban, aleluya, estos dioses falsos, y aprendieron la cultura egipcia y empezaron a adorar estos dioses falsos, igualmente que los egipcios aprendieron esta cultura, se olvidaron de Dios, amado. Alabado Dios. ¿Y cómo nosotros probamos esto que estamos hablando? Cuando el pueblo de Israel llega al desierto, usted lo ve cuando cuando Moisés subió al monte a buscar las leyes, los mandamientos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a ¿qué? Comenzó a jugar, se levantó a jugar. ¿Con qué? ¿A jugar con qué? A jugar, alabado Dios, practicando orgías. Alabado sea el nombre de Jesús, en la fornicación, adorando ¿quién? A esta diosa, que era lo mismo que estas mujeres practicaban y hacían en el viejo Egipto, en el cautiverio. O sea, de ahí que Israel saca y aprende esta costumbre para adorar a esta diosa llamada Hathor, y entre otros dioses más, amados, se practicaba esto. ¿Ve? Porque había un dios diferente para cada cosa dentro de la cultura egipcia, y de ahí que Israel aprende la danza de ese lugar, y se practicaba en honor a sus dioses. Se practicaba en los nacimientos, se practicaba en los funerales, se practicaba en las guerras, para celebración de guerra, de victorias en la guerra. Se celebraba y se hacían fiestas y se hacían orgías y bacanales, amados. Alabado sea Dios, en entretenimiento, porque estos faraones, y usted sabe, tenían todo tipo de placeres mundanos. Alabado sea el nombre del Señor, y no conocían a Dios. Alabado sea Dios, ellos eran, alabado sea el nombre de Jesús, politeístas. Ellos adoraban muchísimos dioses y había un Dios para cada cosa. Amado, ¿y cuáles eran los accesorios que utilizaban estas mujeres que se llamaban Kener? Se les llamaba Kener. Alabado sea el nombre del Señor. Estas mujeres usaban unos accesorios, y los accesorios eran los siguientes: usaban poca ropa o ninguna. Utilizaban el maquillaje. Amado, Egipto también es originario del maquillaje. Alabado sea el nombre del Señor. Usaban bufanda, que es lo mismo que se usa en este tiempo. Usted ve a las supuestas danzoras en este tiempo que usan bufanda, que usan, hermano, diferentes accesorios para danzar y para aún llamar más la atención. Alabado Dios, porque esto es un espectáculo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es un entretenimiento para la iglesia de hoy. Bendito sea Dios. Y para eso sé que se hizo, y para crear un negocio y un mercado económico también, vendiendo todos estos accesorios
Y usted ve, amado, que esto es un espectáculo, que esto es un entretenimiento dentro de la iglesia, alabado sea Dios, y eso es uno de los propósitos por los cuales se introduce en este tiempo, amado. Pues mire, y bailaban con poca ropa o ninguna, se maquillaban el cuerpo por completo, alabado sea el nombre del Señor. Se ponían y se hacían comparsas en el cuerpo, diferentes tipos de tatuajes con pintura, y se pintaban el famoso body painting. No sé si lo he escuchado, usted lo ha visto, amado, que muchas personas se desnudan y se pintan el cuerpo completo para disimular la ropa. También eso viene de la cultura egipcia, para que usted vea que lo que en el tiempo de hoy se practica es porque se aprendió en la antigüedad. No hay nada nuevo debajo del sol, como dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Todo se practicó en el pasado y se repite en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, y también se utilizaba dentro de la danza en Egipto, se utilizaban a las personas de baja estatura, lo que hoy se le conoce a los enanos, o personas que tienen una condición que no crecen, alabado sea el nombre del Señor. Y este tipo de personas que eran los enanos también se utilizaban dentro de la danza porque eran personas que tenían esta condición, alabado sea el nombre del Señor, y se utilizaban dentro de la danza porque llamaba la atención, era algo como cómico, alabado sea el nombre del Señor, y lo utilizaban también dentro de la danza. O sea que los enanos también, o las personas de baja estatura que tenían esta condición de nacimiento, también se utilizaban para este tipo de arte dentro de la cultura egipcia. Se utilizaban instrumentos musicales, lógicamente, para poder alterar los sentidos y para poder danzar un ritmo específico. Se utilizaban también, lógicamente, instrumentos musicales, que es lo mismo que en este tiempo. Amado, el pueblo de Israel aprendió la danza porque a los esclavos se les obligaba a danzar. Era parte de su obligación, era parte del cautiverio. O sea que las mujeres judías se les obligaba a danzar para entretener, y lógicamente los esclavos se les obligaba a practicar la danza para entretener a los ricos y a la gente de la alta sociedad dentro de ese cautiverio que estuvo Israel durante 430 años. Y vamos a Génesis para que usted vea que estamos hablando verdad. La escritura registra en diferentes lugares de Génesis y de Éxodo que el pueblo de Israel estuvo cautivo, bajo esclavitud, no bajo su propia voluntad, sino que fueron sometidos a una esclavitud. Y ahí es que el pueblo de Israel aprende estas costumbres de comida, de adoración a dioses falsos, las artes de la danza, de la música, muchísimas cosas que tenían que ver con la idolatría y el paganismo. El pueblo de Israel lo aprende dentro de la cultura egipcia, y por eso es que este pueblo Dios lo tuvo que eliminar. Esta generación cayó en el desierto porque era una generación pecadora que no conocía a Dios, y esta generación que salió de Egipto, del cautiverio, pereció en el desierto, amado. Y el que entra a la tierra prometida son los hijos de ellos. Alabado Dios, un viaje, amado, en el desierto que se podía hacer prácticamente en un mes. Alabado Dios, para llegar a Canaán estuvieron 40 años divagando en el desierto para que esa generación que salió de Egipto, que era una generación pagana, contaminada, que usted lo vio allí en el borde del Sinaí, cuando ellos comenzaron a practicar estas danzas que practicaban en Egipto, y cuando usted los veía que se rebelaban contra Moisés y le pedían los ajos y le pedían las cebollas de Egipto y le pedían el pan de Egipto y le pedían la carne de Egipto y se quejaban 24 horas delante de Dios, Dios tuvo que eliminar a aquella generación, y aquella generación pereció en el desierto, amado. Y los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de esta generación. Para que usted se dé cuenta, amado, que esta generación no vio la tierra prometida, sino que fueron sus hijos. Y por eso fue que el pueblo de Israel divagó en el desierto durante 40 años y dio vueltas en el mismo sitio en círculo, hermano. Para que usted vea que no busca a Dios, y el que desobedece a Dios y desobedece su palabra, lo que le espera son consecuencias graves. Alabado sea Dios. Y este tipo de práctica, amado, y la Biblia dice, alabado sea Dios, en Judas capítulo 6, que estos son los que causan divisiones, amado.
dentro de la iglesia, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y quizás usted me diga, hermano, pero que nosotros no practicamos esto de una manera sensual. Pero, amado, usted tiene que ver el trasfondo histórico para que usted vea, amado, que la danza, su origen, alabado sea Dios, es en el viejo Egipto, aleluya, en una cultura pagana, una cultura, aleluya, gloria al nombre del Señor, de hechicería, de brujería, de encantamientos, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que se decía que la danza era un tipo de magia, porque la danza hechiza, la danza, alabado sea Dios, entretiene, aleluya, la danza, amado, alabado sea el nombre de Jesús, era un tipo de encantamiento. Alabado sea Dios. Y usted y la persona que veía la danza, alabado sea Dios, quedaba como encantado, como perplejo, alabado sea Dios, viéndola, alabado sea Dios. Y era como un tipo de encantamiento y de hechizo dentro de las prácticas religiosas de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos muchísimos versículos que prueban que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio por 400 a 430 años. Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dios los libera, amados, de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Fueron esclavos, amados, y estuvieron en temor, alabado Dios, en opresión. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Estuvieron en amargura, amados, y en crueldad. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Estuvieron esclavos, alabado sea Dios, y deprimidos por Egipto. Y el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 9, dice muy claramente que Moisés saca al pueblo. Moisés es el caudillo de Dios para sacar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Amado, alabado sea Dios. ¿Cuál es el primer registro del pueblo de Israel practicando la danza? Y dice, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres, usted ve, hermano, que lo que practicaban la danza no eran los hombres, eran las mujeres. Y eran las mujeres que eran esclavas porque eran sometidas a este tipo de disciplina dentro del cautiverio en Egipto. O sea que María era prácticamente la líder de danza en el pueblo de Egipto. Y es la primera que agarra el pandero y empieza a practicar y a hacer esta costumbre que en Egipto lo practicaban como una celebración. Acuérdense que allá se practicaban las celebraciones, cuando había una celebración, cuando había una fiesta de pueblo, cuando había un nacimiento, cuando había un funeral, cuando había una guerra, que se ganaba una guerra, se tenía victoria, y se hacían también regularmente fiestas. Y las mujeres las que practicaban esto. Y aquí María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero de su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero, ahí usted lo tiene, y danza. Y María comienza a cantar el cántico de Moisés, que eso es lo que adoró a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Mar Rojo fue dividido, ellos entraron en una celebración de pueblo, y por eso María toma el pandero y comienza a hacer esta celebración. Pero lo que adoró a Dios no fue la danza. Lo que adoró a Dios en ese momento no fue la danza que María hicieron o las mujeres hicieron, sino lo que adoró a Dios verdaderamente fue el cántico de Moisés que se cantó, que es este que está aquí. María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete de Egipto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. María dijo: cantad. La adoración fue en el cántico, no en la danza. La danza era una práctica pagana que se hacía en Egipto, y ya explicamos para qué se hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Danzar era una costumbre cultural, hermano, de fiesta, bendito Dios, mundana, alabado sea Dios. No era parte del culto al Dios vivo, bendito sea el nombre del Señor, sino que esto era parte del culto a los dioses falsos en la cultura egipcia. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés adoró a Dios con un cántico espiritual, y María, alabado sea el nombre del Señor, cantó el cántico. Pero en ese momento muchos alegan en este tiempo que lo que adoró a Dios fue la danza en el medio del Mar Rojo. No fue así, amado. Lo que adoró a Dios fue
en realidad el cántico que se cantó, alabado Dios, que es el cántico de Moisés y que en el cielo también se canta en Apocalipsis, dice la Biblia, alabado sea Dios, pero la danza no tuvo que ver nada con la adoración. Eso era una fiesta de pueblo, una expresión carnal de fiesta del pueblo, de celebración. Recuerde que el pueblo estaba acostumbrado a practicar este tipo, alabado Dios, de danza, aleluya, ya en el viejo Egipto, a la celebración a sus dioses falsos. ¿Cómo lo pruebo, hermano? Usted lo ve cuando lo hicieron frente al becerro de oro, que en medio, alabado sea el nombre del Señor, del desierto, cuando Moisés estaba buscando los 10 mandamientos, el pueblo estaba abajo, que en una celebración del diablo, alabado sea Dios, en una orgía, aleluya, y se levantaron a fornicar, se levantaron, dice que el pueblo se levantó a jugar, y María introdujo la danza como una celebración o ritual. Apocalipsis 15:3, se adora en el cielo, con lo que estamos diciendo, se adora en el cielo con el cántico de Moisés en el cielo, no con danza, amado. En el cielo no se danza, en el cielo nunca se danzó. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo capítulo 32, versículo 19. Mira cómo dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, estamos hablando de Moisés, y vio el becerro y las danzas. ¿Por qué Moisés ardió en ira? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si muchos dicen y alegan que la danza no es nada malo, que Dios lo aprueba, entonces ¿por qué Moisés se enojó y se llenó de ira cuando vio el pueblo danzando? Amado, si mucha gente alega que la danza no es nada malo y que es aprobado por Dios, entonces ¿por qué Moisés se enoja y se llenó de ira cuando vio el pueblo danzando? Porque Moisés sabía que eso era una práctica de la idolatría, era una práctica carnal, una práctica pecaminosa que a Dios no le agradaba. Alabado sea el nombre del Señor. Que era algo de pueblo, una festividad de pueblo, cultural, no tiene que ver nada con la adoración ni lo espiritual tampoco, hermano. Y mire cómo dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ahí usted lo tiene, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, alabado sea el nombre de Jesús, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, amado, para que usted vea lo que provocó la danza, alabado sea el Dios, provocó que, amado, las tablas donde estaban escritas por el dedo de Dios los 10 mandamientos, alabado sea Dios, dice que cuando Moisés vio el becerro y vio el pueblo también danzando, no, porque si usted alega que la danza no es nada malo, porque entonces Moisés ardió en ira cuando vio el pueblo, alabado sea el nombre del Señor, bailando en danza, amado, porque no solamente se prendió en ira, alabado sea Dios, por el becerro, sino que se prendió en ira porque el pueblo estaba alrededor del becerro, alabado Dios, cometiendo pecados de fornicación, alabado sea Dios, y se levantó a jugar en la carne, alabado sea Dios, a adorar ese Dios falso que ellos adoraban en Egipto, porque Moisés sabe, alabado Dios, amado, toda la cultura egipcia, si Moisés era un príncipe de Egipto, amado, Moisés sabe de lo que el pueblo estaba haciendo. Por eso es que cuando ve el pueblo danzando, se llenó de ira y rompió las tablas, porque él entendió que el pueblo no era merecedor, amado, de aquella grande bendición que Dios le había dado al pueblo a través de él, amado. Después de 40 días y 40 noches en el monte con Dios, alabado sea el nombre del Señor, el mismo Dios le dijo a Moisés: allá está el pueblo en un desenfreno, danzando y adorando dioses falsos. Alabado Dios. Cuando Moisés vio al pueblo danzando y adorando el becerro, se llenó de ira. Para que usted vea, amado, lo que provocó la danza. Provocó que las tablas, alabado sea Dios, de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios fueran rotas, amado. Igual que también Juan el Bautista, alabado Dios, le costó la cabeza una danza también sensual provocada por una mujer que estaba bajo lujuria. Y esa mujer, amado, hizo un encantamiento mágico, alabado Dios, a través de esta danza, y envolvió al rey y lo envolvió en una lascivia, en una lujuria, alabado sea Dios, y le dio la cabeza, le entregó la cabeza de Juan el Bautista. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Para que usted vea que las danzas
provocaron en la antigüedad, amado, que las tablas, alabado sea Dios, de los 10 mandamientos originales fueran rotas, amado. Y también que la cabeza de Juan el Bautista, alabado sea Dios, aleluya, también fuera, alabado sea Dios, Juan el Bautista degollado, alabado Dios, se le cortara la cabeza al profeta más grande nacido de mujer, como Jesús dijo. Para que usted vea las consecuencias de la danza en la carne, porque estos son danzas que se hacen en la carne, no entran dentro de la adoración espiritual, no están establecidas como un acto de adoración espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos. Amado, el becerro, aleluya, se hacía para idolatría. Se le conocía también como el dios Apis. Alabado sea el nombre del Señor. Como le expliqué anteriormente, se danzaba para diferentes tipos de dioses, pero de donde se origina la danza es de la diosa Hathor. Ella es la diosa principal de las artes, que tiene que ver con la danza, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con las artes. Pero el dios que el pueblo de Israel adoró en el medio del desierto era el dios Apis, que se representaba en forma, alabado sea el nombre de Jesús, de un becerro, amado. Aleluya. En las danzas era un baile carnal, no era una adoración, amado, aleluya, para Dios, sino que era una costumbre carnal que se aprendió en Egipto. Israel danza cuando se divide el mal, supuestamente, según dicen muchos, pero la misma danza se hizo para la idolatría. Significa, la danza no es adoración, sino un ritual mundano. Muchos alegan que eso es adoración a Dios. Pero, amado, esa misma danza que se hizo allí, también fue la misma danza que se hizo alrededor del becerro de oro. O sea, amado, que la danza no es adoración, sino una expresión. Es una expresión de festividad, de fiesta. Una expresión, alabado sea Dios, cultural de pueblo, de celebración por algún acto. Y el pueblo, como no adoraba a Dios en el espíritu, pues, amado, entraron en el brinco, en la danza. Es como si fueran unas fiestas patronales de pueblo. Usted ve que cuando el pueblo se reúne, alabado Dios, una fiesta patronal, todo el mundo, ¿qué es lo que hace? Bailar, brincar, beber, celebrar. Y todo el mundo está celebrando y tienen de excusa cualquier cosa para hacer un party. Pues lo mismo se hacía en el viejo Egipto. Se celebraba y se hacía esta costumbre de la danza, amado, para diferentes celebraciones que eran funerales, eran nacimientos, adoración a diferentes dioses. Alabado sea el nombre del Señor, para hacer orgía, para hacer fiestas y bacanales. Alabado sea el nombre del Señor, porque, amado, era una práctica religiosa y también era una práctica cultural de pueblo, de fiesta. O sea, usted no puede decir que la danza que se hizo en el medio del Mar Rojo, cuando se dividió el Mar Rojo y pasó el pueblo, usted no puede decir que se hizo eso para adorar a Dios. Eso no se hizo para adorar a Dios. Lo que adoró a Dios en ese momento fue el cántico de Moisés que se cantó. Pero la danza, negativo, hermano. Porque la danza, cuando Moisés vio al pueblo danzando, se prendió en ira. O sea, que era algo que no era de Dios, que a Dios no le agradaba. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene evidencia, aleluya, de que aquella danza que hizo María con las mujeres en el momento que se dividió el Mar Rojo no era adoración, sino era una costumbre cultural. Era una celebración de pueblo como ellos tenían acostumbrado a hacer en el viejo Egipto, adorando a otros dioses falsos y danzando y brincando en la carne. Alabado sea Dios, que eso es lo que se está haciendo hoy en día en las iglesias. Esto es un baile carnal, hermano. Esto es un baile de la carne. Esto es una coreografía ensayada. La adoración no se ensaya. La adoración no se practica, amado. A la coreografía, amado, eso le pertenece al mundo. No le pertenece, aleluya, al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo adora a Dios en el espíritu, no en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, estos son coreografías que son del mundo, prácticas del mundo. Alabado sea Dios, y prácticas del viejo Egipto. De ahí que nace, amado. Alabado sea el nombre de Jesús, esta costumbre carnal. Bendito sea el nombre del Señor. Israel danza. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo aprendió de Egipto, amado. Ahora vamos a ver dónde dice la Biblia que el pueblo de Israel utilizó la danza como parte del culto a Dios dentro del templo.
Amado, porque muchos dicen, ¿verdad? Alegan porque esto pues adora a Dios. Pero amado, ¿dónde la Biblia? Búsquelo usted mismo, por usted mismo, hermano. Usted que dice que la danza es parte de la adoración dentro del templo, búsquelo en las escrituras, donde la Biblia registra que se danzó dentro del primero y el segundo templo. Amado, los levitas adoraban a Dios a través de la música y a través de los salmos. Alabado Dios, cantaban salmos. Los salmos, amado, son un libro poético, son un libro de cánticos espirituales que se quedaron registrados. Alabado sea Dios. Aleluya. La mayoría de esos salmos se hicieron por el rey David. Moisés también tiene salmos. Los levitas también compusieron salmos. Moisés compuso salmos. Alabado sea el nombre del Señor. Y también el rey David también compuso salmos. Entonces muchos alegan que el Salmo 150, porque dice que todo lo que respira alabe a Jehová, y dice que alabe a Dios con danza. Pues ellos se agarran de ese versículo bíblico, muchos, para justificarle estas danzas, y de ahí se agarran y dicen y lo citan para decir que esto es danza. Mira, amado, usted no puede hacer una doctrina, aleluya, de un cántico espiritual, porque el Salmo 150 es un cántico espiritual, es una alabanza, es un cántico. Es como si usted estuviera en este tiempo haciendo una doctrina de una alabanza de un salmista de estos que la está cantando por ahí. Es que no, porque el salmista tal cantó y dijo esto, pues vamos a coger este cántico del salmista y lo vamos a usar como un versículo de referencia para crear una doctrina. Usted no puede utilizar el libro de los Salmos para crear una doctrina dentro de la iglesia, porque, amado, el único versículo que dice que adora a Dios con danza es el Salmo 150 y el Salmo 149. Estos dos salmos son unos cánticos espirituales. Usted no puede hacer una doctrina, alabado sea Dios, de dos cánticos espirituales que se cantaban dentro del templo, o que no dentro del templo, sino que los cantaba el rey David. Porque el rey David danzó fuera del templo, pero el rey David nunca danzó dentro del templo, porque el rey David sabía que esto no era parte de la adoración, sino que era una fiesta de pueblo cultural, una celebración. De ahí es que viene esto. Amado, alabado Dios, la danza no es meramente que una fiesta de pueblo, era algo cultural que no tenía que ver nada con la adoración. Esto no está dentro de los patrones de adoración dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. No existe un versículo bíblico que pruebe y evidencie que la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, practicó la danza. Aleluya. Ni tampoco en el Viejo Testamento tampoco queda registrado, amados, de que se danzó nunca dentro del templo, porque no era parte de la adoración. Amado, eso era parte, alabado sea el nombre del Señor, de lo que hacían los pueblos paganos para adorar a sus dioses falsos, y lo hacían debajo de los árboles frondosos. Alabado sea Dios. Ahí es donde tenían las estatuas, alabado sea Dios, de acera y otros dioses falsos. Alabado sea el nombre de Dios, los Baales, aleluya, los Moloch, bendito sea el nombre del Señor, los dioses falsos y los Baales. Ellos adoraban también estos dioses con danza. Porque el pueblo danzó cuando David movía el arca. Bueno, porque David estaba en celebración y era una fiesta de pueblo, pero eso no significa que era una fiesta espiritual, no significa que era una adoración espiritual, no significa que la danza, amado, alabado sea Dios, esté dentro de las leyes de adoración, amado. No lo es, nunca se practicó dentro del templo. El pueblo lo practicó como una expresión de fiesta cultural, mundana, y se hacía fuera del templo. Nunca se hizo dentro de ninguno de los dos templos, ni del primer templo ni del segundo templo. Cuando Dios le habló al rey David, le dijo: constituye una escuela de cantores, una escuela de hombres de Dios, de música, para que me adoren con música, no con danza. La danza en ningún momento dentro del templo se utilizó, alabado Dios, como parte de la adoración a Dios en el Viejo Testamento, y mucho menos en el Nuevo Testamento, hermano. Eso no existe en la Biblia. Alabado sea Dios. Y usted no puede coger un versículo, aleluya, que está dentro de un contexto. Amado, recuerde, alabado Dios, Salmo 150 lo que está alegando es que usted adore a Dios con todo lo que usted tiene. Que adore a Dios con las manos, que adore a Dios con los pies, que adore a Dios con la boca, con la vista, con los ojos, que todo lo que respira alabe a Jehová. Y dentro del contexto cultural, lógicamente, se incluyó también el baile, la danza. Pero, amado, eso no significa que es un versículo para que usted cree una doctrina, porque no hay nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento no existe,
Alabado Dios, ningún versículo bíblico que pruebe y evidencie que la danza carnal de baile no que es parte de la adoración. No lo he amado. La Biblia dice que tú adores a Dios con cánticos espirituales, con salmos, con cánticos espirituales. Alabado Dios, en ningún momento está hablando de danza, ni está incluida dentro de los principios de adoración en el Nuevo Testamento. Abra los ojos, hermano. Estas son cosas que son de la carne. El pueblo de Israel no era un pueblo espiritual. Usted no puede imitar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, amado, es Israel. La iglesia es la iglesia y el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. El trato que Dios tiene con Israel es diferente al trato que Dios tiene con la iglesia. La iglesia es otra cosa, no es Israel. Usted no puede mezclar Israel con la iglesia. No, hermano. Alabado Dios, las prácticas del pueblo de Israel eran carnales. Las promesas del pueblo de Israel eran carnales. Las promesas que tuvo el pueblo de Israel eran promesas de tierra. Pero las promesas de la iglesia son promesas espirituales. Aleluya, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea que las promesas de la iglesia son espirituales, no son carnales. Y la adoración en el Nuevo Testamento es espiritual, es con cántico, con himno y con cánticos espirituales, dice la Biblia. Y dígame en dónde la danza es un cántico espiritual. Dígame en dónde la danza es algo espiritual, amado, es un baile. Es como bailar salsa, es como bailar merengue, es como bailar bachata, es como bailar reggaetón en el mundo. Es lo mismo, usted está moviendo el esqueleto bajo un ritmo que le está marcando la percusión, que le está marcando el tambor, que le está marcando, alabado Dios, un músico, amado. Eso es un baile dentro de la iglesia. Eso es, amado, una carnalidad que se está practicando dentro de la iglesia que no tiene que ver nada con la adoración. Y eso es un negocio dentro del evangelio. ¿Usted sabe cuánto vale un traje de danza? ¿Usted sabe cuánto vale, amado? Alabado sea el nombre de Jesús. Unas zapatillas de danza, los accesorios de las danzas. ¿Usted sabe cuánto vale? Vale muchísimo. Es carísimo. Y eso se hizo y se introdujo en los años 80. Alabado sea el nombre del Señor. Los G12 fueron los que introdujeron esta falsa doctrina, amado, que se ha convertido hoy en día como parte de la apostasía. La danza dentro de la iglesia es parte de la apostasía en este tiempo. Porque eso es en la carne, no es en el espíritu. No es espiritual. Eso excita la carne, amado. Es un entretenimiento dentro de la iglesia. Esto es para que los jóvenes supuestamente no se vayan para el mundo y usted los tiene entretenidos dentro de la iglesia. Mira, amado, la gente no se viene a entretener a la iglesia. La gente viene a adorar a Dios en el templo. Alabado el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. No es para que la gente se entretenga, sino para adorar a Dios, para servir a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos, amado. Mire, la danza en el templo. Vamos a los versículos bíblicos. Esté pendiente, anótelo. No hay evidencia bíblica que se danzara dentro del templo. No era parte de los mandamientos de adoración en el Viejo Testamento ni en el Nuevo tampoco, amado. Alabado sea Dios. La iglesia es santa, es espiritual. Y en el templo es donde se estaba o habitaba la presencia de Dios. Alabado Dios. La presencia de Dios estaba en el templo, que muchas veces la presencia de Dios se manifestaba en forma de humo en el templo. La famosa Shekinah. Alabado sea Dios, que llenaba el templo de como un humo espeso. Y dice que el pueblo y los sacerdotes y todo el mundo tiene que salirse para afuera del templo. Alabado Dios, porque la presencia de Dios se metía en el templo y le tenían temor de caer muertos. Alabado sea Dios, y tenían que salir del templo cuando se manifestaba la presencia de Dios dentro del templo. En el templo, amado, donde evitaba la presencia de Dios, en ningún momento se practicó la danza, hermano. Mire, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 25 al 29. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 y 14. Mire, adoración en el templo. ¿Cómo se adoraba a Dios en el templo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscarlo. Mire, primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Se adoraba con cantores, con levitas que se dedicaban a cantar. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 42. Se adoraba a Dios con instrumentos de música. Alabado Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Se adoraba a Dios con instrumentos de música. Sigue confirmando.
Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, instrumentos, y con la voz y con los instrumentos, alabado sea Dios. Segunda de Crónicas 29, 25, con instrumentos de música, usted lo tiene. En Nehemías 12, 27, con cánticos y alabanza, se adoraba en el templo. Nota, los panderos, escuche bien esto que le voy a decir en esta tarde. Amados, los panderos, los tambores y los tamboriles y la percusión no se permitían, escuche bien, no se permitían en la adoración del templo. Imagínense qué tan estricto era que la percusión, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué fue lo primero que María tomó cuando fue a danzar, cuando el mar rojo se dividió? Dice la Biblia que María tomó ¿qué? En la mano un pandero. Escuche bien, hermano, y los músicos escuchen bien. Mira, amado, lo primero el instrumento principal que se utilizaba para danzar era el pandero y era la percusión. Y por eso es que dentro del templo no se permitía la percusión. No había percusión dentro del templo para adorar a Dios, ni en el primero ni en el segundo templo. La percusión se usaba afuera, en las fiestas de pueblo, en las fiestas mundanas, era que se usaba la percusión, porque la percusión excitaba a la gente al baile, a la danza, movía la carne. Amado, la percusión es la que mueve la carne, es la que mueve el cuerpo a bailar carnalmente, y por eso era que la percusión estaba prohibida dentro del templo, amado. No había percusión dentro del templo, para que usted lo sepa. Si usted es músico, profundice un poquito más para que usted se dé cuenta que ni siquiera tampoco en el cielo hay percusión. Todos los instrumentos que se utilizaban dentro del templo eran instrumentos de cuerdas y eran instrumentos de viento. Alabado Dios, igualmente que en el cielo, aleluya, se adora a Dios y hay instrumentos musicales y son de viento y son de cuerda. La percusión fue separada para el diablo desde el día de su creación, amado. Eso dice Ezequiel. Dice que los tamboriles fueron separados para ti desde el día de tu creación. O sea que el diablo era el experto en la percusión. Alabado sea Dios. No estoy diciendo que no se pueda utilizar la percusión en la iglesia. No me malinterprete, porque todo se puede hacer bajo el orden de Dios. Bendito Dios. Pero hay ritmos dentro de la iglesia que se utilizan con percusión. Amado, aleluya, que son ritmos que se han introducido del mundo dentro de la iglesia. Y hay gente tocando reggaetón cristiano, y hay gente tocando salsa cristiana, y hay gente tocando merengue cristiano. Alabado sea Dios, y que eso es del mundo, esos son ritmos del mundo, no le pertenecen al Señor. Porque ni en el primero ni en el segundo templo nunca se usó la percusión dentro del templo. Para que usted vea, la danza se hacía con la percusión, y por eso es que María agarró el pandero. Y mire cómo dice: alabado sea el nombre del Señor. Los panderos, tambores, tamboriles, percusión no se permitían en la adoración del templo, era prohibido. Habían dos ritmos, amado. Estaban los ritmos espirituales que te llevaban a adorar a Dios, ritmos celestiales, alabado sea Dios, y también habían ritmos mundanos, carnales, de celebración de pueblo, ritmos culturales, que eso era lo que se practicaban con la danza. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que habían diferentes percusiones para la danza. Fuera del templo se utilizaba la percusión para la danza y para las fiestas de pueblo y para la idolatría. Y los pueblos paganos utilizaban la danza y la percusión para adorar a sus dioses falsos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Fuera del templo, para fiestas carnales, era que se utilizaba la percusión. Bendito sea el nombre del Señor. Y la música y el cántico para la adoración a Dios. Pero eran instrumentos de viento y instrumentos de cuerda. Escuche, músico. Alabado sea Dios. Los instrumentos que se utilizaban en el templo para adorar a Dios, los permitidos, se utilizaba Malaquías 3:6. Dios no cambia, amado. Dios sigue siendo el mismo Dios. La Biblia dice que Malaquías 3:10, capítulo 3, versículo 6. La Biblia dice que Dios no cambia. El sistema de adoración a Dios no cambia, el mismo. Porque, amado, alabado sea el nombre del Señor. Las leyes, aleluya, las leyes, alabado sea Dios, de adoración no cambian. Porque las leyes morales de Dios no cambian. Siempre son eternas, son las mismas. O sea que los principios de adoración en el Viejo Testamento son los mismos en el Nuevo. Alabado Dios. Por eso es que usted no ve dentro de la iglesia
primitivo, usted no ve la danza. Y por eso es que dentro, alabado sea el nombre del Señor, del Nuevo Testamento, usted no ve la danza. Alabado sea Dios. Porque a Dios se le adora en el espíritu, no se le adora en la carne, ni con brinco, ni con baile. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, ni con ritmos sensuales dentro de la iglesia. Aleluya, ni con porquería, ni entretenimiento. Alabado Dios, ni con pantomima, amado, ni con obras de teatro. Alabado sea Dios, eso no son cosas del mundo. Eso no estaba dentro de la iglesia. Eso fue introducido por los canales, alabado sea Dios, dentro de la doctrina. Y están dañando la doctrina de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, ¿con qué se adoraba a Dios dentro del templo? Pues mire, se adoraba con címbalo. El címbalo no es un tambor. El címbalo, amado, es un instrumento de cuerda. Los salterios también era un instrumento de cuerda. Las arpas, instrumentos de cuerda. Trompeta, alabado sea Dios, de viento, bendito sea el nombre del Señor. La cítara también era un instrumento de cuerda. La lira también era un instrumento de cuerda. Vaya viendo. La flauta, que era de viento. O sea, amado, que los instrumentos que se utilizaban dentro del templo eran instrumentos de viento y la mayoría de ellos instrumentos de cuerda. Por eso es que la cuerda, alabado sea Dios, y el viento dentro de la casa de Dios lo que hace es que mueven la presencia, amado. Mueven la presencia de Dios. Es los mismos instrumentos que se utilizan en el cielo, en el reino. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, los instrumentos que se utilizaban para la danza fuera del templo y los que usaban lo que usaban los idólatras, los pueblos paganos, y los que usaban en Egipto los idólatras, alabado sea Dios, era el pandero, que el pandero es percusión. María lo primero que agarró para danzar fue un pandero. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y el segundo instrumento que se utilizaba era también el tamboril. El tamboril, bendito sea el nombre del Señor. Y el tambor, que eran que percusión. Ahora vamos al Nuevo Testamento. La danza en el Nuevo Testamento, hermano, búsquemela. ¿Dónde aparece en la Biblia? No la hay, no aparece. No hay evidencia bíblica en ningún sitio en el Nuevo Testamento que prueba que la primera iglesia, que es la primitiva, que se supone que sea el espejo de nosotros en este tiempo. Porque, amado, si usted dice que usted sana doctrina, pues entonces usted tiene que hacer lo que la iglesia primitiva hizo, porque la iglesia primitiva es el fundamento. La iglesia primitiva son los que tiraron este fundamento del evangelio. Y si ellos no practicaron la danza, entonces si usted está practicando la danza, usted está en la carne. Usted está metiendo algo que es carnal dentro de la iglesia, que se supone que es espiritual. Porque, amado, la iglesia de Cristo adora a Dios en el espíritu, no en la carne. Porque estamos en la dispensación de la adoración en el espíritu, que eso fue lo que Dios le dijo a la mujer del pozo. Le dijo: mujer, no es el que adora en Jerusalén, no es el que adora aquí en Samaria, sino es los que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Ahí comenzó la dispensación de la adoración en el espíritu. Aleluya, ahí comenzó la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dentro de la gracia se adora a Dios en el espíritu. Amado, no en la carne. Bendito sea el nombre de Jesús, con bailes carnales. Alabado sea Dios. Mire, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice que no se puede adorar a Dios en la carne. La iglesia primitiva nunca danzó, hermano, y no incluyó esta práctica dentro de la adoración. Escuche bien. Ahora la adoración es en el espíritu, no en la carne. Esto es un baile carnal. Mira, amado, la danza es una coreografía del mundo. Y para danzar, ¿qué es lo que hacen los danzores? ¿Qué es lo que hacen los grupos de danza? Se reúnen a practicar, se reúnen a ensayar. Amado, ¿y usted se cree que la verdadera adoración a Dios se ensaya? No se ensaya, eso es la verdadera adoración. La adoración a Dios es espontánea, hermano. Sale del corazón. ¿Y cómo se adora a Dios en el Nuevo Testamento? Se adora a Dios ¿con qué? Con adoración verbal. Usted adorando a Dios con su voz. Usted adorando a Dios con el cántico espiritual. Usted adorando a Dios con el salmo. Alabado sea Dios. Así es que se adora a Dios en el espíritu. Esas son las leyes que Dios estableció en el Nuevo Testamento para adorarle a Él, hermano.
O sea, si usted está haciendo algo que no está en la Biblia, usted está fuera de la escritura. La danza está fuera de la escritura. No está dentro del mandamiento de adoración a Dios. Es con cántico, con cánticos espirituales, con salmo, con himno, con cántico espiritual, amado, con sacrificio de labios que glorifican su nombre, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Mira, amado, en el espíritu, no en la carne. Esto es un baile carnal, un ensayo. Amado, se tiene que practicar. Usted tiene que ensayar para hacer danzón. Usted tiene que ensayarlo. Alabado Dios. Mire, la verdadera adoración no se ensaya. Es una pantomima, hermano. Eso es una coreografía que se ensaya. Eso es de la carne. Eso no es del mundo. Usted tiene una evidencia de que la danza, amado, es de la carne, porque se ensaya. Y la verdadera adoración a Dios no se ensaya, es espontánea. Hermano, estos son movimientos en la carne. Esto es un baile, esto es un brinco en la carne, amado, no en el espíritu. Eso es mentira. No crea esa mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, amado, Tito capítulo 1, versículo 14. No se deje llevar de la fábula que se inventa la gente, ni tampoco de vanas cosas judías, ni el mandamiento de... Vamos a buscar ese versículo, hermano. Mire, vamos a buscar en Tito 1:14, porque hay una obsesión dentro de la iglesia cristiana. Mire, le voy a decir algo. Hay una obsesión dentro del evangelio hoy en día de querer ser como el pueblo de Israel. Amado, nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en pecado. El pueblo de Israel no recibió a Cristo. El pueblo de Israel va a ser redimido en medio de la gran tribulación, en medio de los juicios de Dios. Israel será salvo, amén. Pero Israel ha tenido que pagar un precio por desobediente. La iglesia no es Israel. Entonces, ¿cuál es la obsesión de la iglesia? Alabado sea Dios, de hacer las cosas que hace Israel. Entonces usted quiere meter dentro de la iglesia, dentro de la gracia, un baile carnal que practicaba Israel, que lo aprendió de los egipcios, aleluya, del paganismo. Usted lo quiere introducir dentro de la iglesia, porque supuestamente, amado, el Salmo 150 lo dice. Alabado sea Dios. Y el Salmo no es un libro de doctrina, el Salmo no es un versículo, el Salmo es un cántico espiritual. Entonces usted está usando un cántico espiritual para probar una doctrina. Eso no es bíblico, hermano. Búsqueme en el Nuevo Testamento donde se utilizó la danza como parte de la adoración al culto. Eso no es parte del culto. Eso es un brinco en la carne, hermano. Una costumbre judía. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia referente a hacer prácticas judías dentro de la iglesia? Las prácticas judías dentro de la iglesia, amado, están prohibidas. Usted no puede judaizar la iglesia. Alabado Dios, porque eso está prohibido. La danza hebrea está prohibida dentro del Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, porque eso es parte de judaizar la iglesia. La iglesia no se puede judaizar, amado. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo. Tito 1:14. Alabado sea el nombre de Jesús. Adoramos al Señor, amado. Vamos a buscar ese versículo. Nos vamos a coger el tiempito un momentito aquí, lo vamos a buscar porque ese versículo es bien importante. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, amado. Estamos prendidos. Alabado sea Dios en el Espíritu. Mire, glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito está después de los libros de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo. Tito, capítulo 1. Alabado sea el nombre de Jesús, versículo 14. Mire cómo dice. Aleluya. Este testimonio en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha, amado, no se puede judaizar la iglesia. Y la danza es parte de judaizar la iglesia. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas, escuche bien, no atendiendo a fábulas judaicas. Ahí usted lo tiene. Usted no puede judaizar la iglesia. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre, porque es un mandamiento de son cosas de hombre, hermano. Eso no lo introdujo los apóstoles dentro de la gracia. Eso es parte del judaísmo, amado. Y dentro del judaísmo mundano, porque nunca se hizo tampoco dentro del templo. Alabado sea el nombre del Señor. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, esto lo tiene. Tito 1:14. Amado, la adoración en el Nuevo Testamento
Vamos a citar los versículos donde dice cómo se tiene que adorar a Dios en el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que dentro del Nuevo Testamento, en ningún lado, la Biblia se menciona la danza como parte, alabado sea Dios, de la adoración dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la novia del Cordero. Eso no existe. Eso es de la carne, eso pertenece al Viejo Testamento, eso es judaizar la iglesia, hermano. Eso no es de Dios, alabado sea Dios. Dentro de la iglesia ahora no se debe practicar. Usted está rompiendo el mandamiento, usted está desobedeciendo a Dios, usted está quemando fuego extraño. En el altar usted está quemando fuego extraño, hermano, alabado sea Dios. Mire, la adoración en el nuevo pacto. Juan 4 del 23 al 24, en el espíritu y en verdad se tiene que adorar a Dios. Ahí lo dice Juan 4, 23 y 24. Colosenses 3, 16, cánticos espirituales. Ahí te lo tienes. Vamos a buscarlo, vamos a buscar ese versículo que es clave. Colosenses 3, 16. Vamos a buscarlo, amado, porque ese es clave. Ahí están las reglas de adoración en el Nuevo Testamento, cómo usted tiene que adorar a Dios en el Nuevo Testamento. Alabado Dios, eso está en alabado Dios, Colosenses 3:16. Míralo aquí, lo tenemos aquí. Mire, que estamos hablando de Biblia. Gloria a Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría. Escuche bien, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con danza. Eso dice. Oh, hermano, ¿verdad? Como que me equivoqué aquí. Mire lo que dice aquí Colosenses 3:16. Dice que con danza se adora al Señor. Eso es lo que dice. Busca en su Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Con danza, no dice danza, dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dígame dónde dice danza ahí. No lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vuelvo y lo leo. La gracia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, amados. Se adora a Dios en el Nuevo Testamento, con himno en el Nuevo Testamento y con cánticos espirituales en el Nuevo Testamento, no con danza carnal hebrea. Eso es judaizar la iglesia, hermano. Seguimos. Efesios 5:19, con cánticos espirituales. Hechos 16:25. Cantaban, amados, en el libro de los Hechos, en la iglesia, lo que hacía era que cantaba al Señor himnos, no practicaban la danza. Primero de Corintios 14:26, con salmos, que los salmos son un libro poético. Los salmos son cánticos espirituales que se cantaban dentro del primer y segundo templo. Hebreos 13:15, con frutos de labios que glorifican su nombre. Usted lo tiene, este versículo es muy importante también. Vamos a buscarlo, Hebreos 13:15, vamos a buscarlo. Hebreos 13:15, mírelo aquí. Hebreos 13:15, escuche palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? De danza, dice. No dice sacrificio de danza. No dice con el grupo de danzoras, no dice con el grupo de adoración de danzores, porque ahora los hombres también disfrazándose, alabado sea Dios, de homosexual. Mira, más de un montón de homosexuales dentro de la iglesia también, practicando dentro de los grupos de danza, un montón de hombres, alabado sea el nombre del Señor, que son unos afeminados, que, aleluya, están dentro de las iglesias brincando y danzando con las hermanas en los grupos de danza. Hay un montón, amados, de afeminados dentro de la iglesia, que han dejado de ser varones. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo digo con todo respeto, pero las cosas hay que decirlas como son, con el punto en la I. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de danza. No dice eso, dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, con tus labios, aleluya, fruto de labios que confiesan su nombre, hermano. O sea, con la boca, con la voz, en cuello. Alabado Dios, se adora a Dios en el Nuevo Testamento, con himno, con cántico espiritual.
alabado Dios, con música, bendito sea Dios, pero en ningún momento en la Biblia, alabado sea Dios, en el Nuevo Testamento habla de danza, hermano. Eso es una costumbre que viene del paganismo, que viene de la adoración a dioses falsos, que viene, amado, de la sensualidad, de la lascivia, de la lujuria. Alabado sea Dios, de adorar dioses falsos. Son cosas carnales, cosas del mundo. Alabado sea Dios. Baile, amado, alabado sea Dios, culturales, baile, alabado sea Dios, y fiestas de pueblo en el exterior del templo. Alabado Dios. ¿Por qué David no danzó dentro del templo? Porque sabía que iba a caer muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no podía dentro del templo, porque estaba prohibido. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hizo afuera con el pueblo como una celebración de pueblo, pero en ningún momento, alabado Dios, se hizo dentro del pueblo. O sea, recuerde, hermano, el pueblo de Israel es un pueblo carnal, un pueblo que vivía en la carne. El Viejo Testamento no es la gracia. Métaselo en el corazón y en la cabeza, hermano. Alabado sea Dios. El Viejo Testamento no es la gracia. Estamos en la gracia, la dispensación es diferente. La manera de adorar a Dios en el espíritu, no en la carne, no es a través de salsa, no es a través de merengue, no es a través de reggaetón, no es a través, amado, de esta basura de las danzas. Alabado sea Dios, amado, esto no es de Dios, no le pertenece a la gracia, no le pertenece al Nuevo Testamento, no es parte de las leyes de adoración establecidas en la Escritura para el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Hebreos 13:15, Romanos 12:1, se adora a Dios con el ayuno también. Primera de Timoteo 2:8, con oración, levantando las manos santas, amado, también se adora a Dios en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice Santa Cena, con la doctrina de la Santa Cena se adora a Dios también en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 18 al 20, se glorifica a Dios con tu cuerpo también es parte de la santificación, tiene que santificar tu cuerpo. Alabado sea Dios, que los liberales te digan lo contrario. Amado, anote los versículos otra vez de cómo se debe adorar a Dios en el Nuevo Testamento. Con esto terminamos. Juan 4, capítulo 4, versículos 23 y 24, en el espíritu y en verdad. Colosenses 3:16, con cánticos espirituales. Efesios 5:19, cánticos espirituales. Hechos 16:25, cantaban himnos, hermano. La iglesia primitiva cantaba himnos, no danzaban. Primera de Corintios 14:26, salmo. Hebreos 13:15, con fruto de labios que confiesan su nombre, con la voz, adora a Dios. Con el ayuno, Romanos 12:1. Primera de Timoteo 2:8, con oración, levantando las manos santas, alabado Dios y sin contienda. Hechos 2:42, con la Santa Cena. Y Primera de Corintios 6, del 18 al 20, glorificado a Dios con tu cuerpo también. Ahora no me venga a decir que usted está glorificando a Dios con la danza con su cuerpo. Amado, eso es mentira del diablo, es una excusa barata. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, todo, mire, amado, entiéndalo. Todo baile, ¿de dónde viene? Viene de la carne. ¿De dónde viene el baile? ¿Viene de dónde? Es una manifestación de la carne. Y la Biblia dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad contra Dios y que no se sujetan a Dios y que tampoco pueden. O sea, amado, todo lo que venga de la carne, de este cuerpo mortal, es carnal. Y usted no puede adorar a Dios en el espíritu. Amado, este estudio no es para destruirle a usted ni para ofenderle. Pero las cosas hay que decirlas como son. Hermano, alabado Dios, entienda que dentro del evangelio todas las cosas son en el espíritu. Que la iglesia no es Israel. Israel siempre adoró a Dios en la carne. Nosotros adoramos a Dios en el espíritu. Las promesas de Israel eran promesas terrenales, promesas de terreno, promesas de tierra. Alabado Dios, pero las promesas de la iglesia son espirituales. La Biblia dice que Jesús nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
Alabado sea Dios. Las promesas de la iglesia son espirituales, hermano. Nosotros vamos a heredar una gran Jerusalén espiritual. Alabado Dios, tenemos una corona, amado. Alabado sea Dios, y una salvación que es espiritual. Y a Dios se le adora en el Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo. La iglesia nació el día de Pentecostés y la unción del Espíritu Santo es la manera de usted adorar a Dios en el Espíritu. Todo lo que provenga de la carne, todo baile es carnal, es una manifestación física de la carne que a Dios no le agrada, porque los deseos de la carne son muerte, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, amado, yo espero que usted haya sido edificado, que usted haya aprendido que la danza es una costumbre, aleluya, que viene de estas culturas antiquísimas, alabado sea Dios, como la cultura egipcia, la cultura de Babilonia, alabado sea Dios, y todas estas culturas paganas, aleluya, que lo que se dedicaban era a adorar dioses falsos. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, amado, yo espero que usted haya sido edificado. Pasa este video, gloria al Señor, suscríbase, alabado sea el nombre del Señor, a nuestro canal, aleluya, gloria al nombre del Señor de Palabra de Fuego. Suscríbase y pase, amado, este video para edificación de las almas. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Este es vuestro hermano Alexis Delgado, evangelista del Señor. Que la gracia de Dios esté contigo. Amén.